Australia ha sufrido este fin de semana la peor masacre de las últimas décadas. Dos atacantes, padre e hijo, dispararon a una multitud que celebraba el inicio de la festividad judía del Hanukkah en la playa de Bondi Beach, en Sydney. Ha matado al menos a 15 personas, estas personas. ¿Cómo se llega a este punto en un país que es muy riguroso con el porte de armas? Hay duelo y silencio en este sitio por el peor atentado que se ha registrado en 30 años y que reabre además el debate sobre el antisemitismo. Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo se encontraba en estado crítico. Los atacantes eran padre e hijo. El primero, de 50 años, fue quien murió y el otro, de 24 años, se encuentra en el hospital. La policía calificó el tiroteo como un incidente terrorista y antisemita y dijo haber encontrado aparatos explosivos improvisados en un vehículo cerca de la playa. Hubo diversas circunstancias. Obviamente, el hecho de ser el primer día de Hanukkah, el tipo de armas, los agresores y algunos otros objetos que encontramos en el lugar de los hechos. Como dije, encontramos un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al agresor fallecido. Así que hay diversas circunstancias y, obviamente, la comunidad judía tiene derecho a sentirse segura. El primer ministro australiano Anthony Albanese dijo que fue un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de la nación y calificó de héroes a los ciudadanos que enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron. Este es un acto horrible de antisemitismo, una acción terrorista diseñada para dañar a la comunidad judía en lo que debería ser, por supuesto, el primer día de Hanukkah, un día de celebración. Hanukkah, en parte, representa la victoria de la luz sobre la oscuridad. Bueno, este día fue un día muy oscuro en la historia de Australia, pero juntos saldremos a la luz. El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado Chanukah by the Sea con motivo de la festividad judía de Hanukkah, en la que participaban unas 1000 personas, según la policía. Uno de los atacantes fue desarmado por un valiente ciudadano musulmán llamado Ahmed Al-Ahmed, vendedor de frutas, quien recibió 2 heridas de bala. Al-Ahmed fue reconocido por el gobierno de Nueva Gales del Sur como un héroe. Entre los muertos se encuentra el rabino Eli Schlanger, nacido en Londres, y la Cancillería francesa informó que un ciudadano de su país murió en el ataque. Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo desde Europa hasta Estados Unidos. Y fue un ataque antisemita, obviamente, y solo quiero presentarles mis respetos a todos. Israel acusó al gobierno australiano de haber echado leña al fuego del antisemitismo por haber reconocido un Estado palestino. Les dije que sus políticas están avivando el fuego antisemita y que están fomentando el odio hacia los judíos que impera en las calles de Australia. El antisemitismo es un cáncer que se propaga cuando los líderes guardan silencio y deben sustituir la debilidad por la fuerza para combatirlo, algo que no ha ocurrido en Australia. Tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza, Australia ha registrado varios ataques antisemitas y el gobierno acusó a Irán de estar detrás de ellos y expulsó a su embajador. El ataque del domingo fue condenado por la República Islámica de Irán. Las autoridades acordaron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los no nacionales obtengan licencias de armas y limitar los tipos de armas que son legales. Parecía una escena de una película de acción o de terror, por decirlo de alguna manera, porque nos cogió a todos por sorpresa, tanto australianos como latinos, como inmigrantes, y es muy triste y muy impresionante cómo estos discursos de odio, cómo todas estas guerras permean y hacen eco en lugares como estos, que son tan bonitos como Australia, que nos reciben a los migrantes de una manera tan acogedora. Esa violencia masiva, esas ganas de generar odio contra ciertas nacionalidades, contra ciertas religiones, es lo que está haciendo que dos personas vengan, se armen y crean que puedan llegar a un lugar a disparar a todos los que están ahí celebrando lo que sea, político, religioso, no importa. Y también el secretario de Estado Marco Rubio ha transmitido las condolencias de Washington a su homóloga australiana. La policía australiana ha confirmado que se trató efectivamente de un ataque dirigido en contra de la comunidad judía. De esta forma se expresaba Marco Rubio.
Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista ocurrido en Australia contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano. Voy a dar paso inmediatamente a mis invitados que me acompañan aquí en Ángulo. Para mí es un gusto darle la bienvenida, saludar a Braulio López, me acompaña desde España, analista de geoestrategia policial, criminólogo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Encantado como siempre. Gracias por estar aquí. En Estados Unidos me acompaña Guillermo Pacheco. Él es analista en seguridad. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias a ti, Ruth. Un placer siempre compartir. Y también un gusto saludar en este panel a Alejandro Corbacho. Él es experto en temas de seguridad, director además del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad UCEMA en Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Encantado, Ruth. Gracias a los tres por participar y quiero empezar con una ronda muy breve para saber el criterio de cada uno desde su palestra, materia de seguridad. Australia, justamente citábamos que tiene una de las leyes de control de armas quizás más estrictas de todo el mundo. ¿Cómo se explica que en este evento se haya dado este ataque y que haya sido posible en medio de un entorno familiar? Además, ya han salido las primeras investigaciones diciendo que se trata de un ataque antisemita. Pero, ¿qué falló ahí en cuestión de seguridad? Voy a empezar con Braulio, luego escucho a Guillermo y termino con Alejandro. Bien, Ruth. Partiendo de la base que la seguridad total no existe, a nivel policial y de seguridad es muy complicado garantizar esa seguridad total. Se pueden implementar medidas que sean preventivas o medidas coercitivas una vez que se da el hecho. Fallos, pues evidentemente los ha habido. El individuo terrorista, uno de ellos, había estado bajo vigilancia. No sabemos muy bien, pero es verdad que a veces estos individuos logran mantenerse por debajo del radar de esas vigilancias y pues llegado a un nivel extremo de radicalismo, pues pueden atentar en cualquier momento. Y no hace falta leyes que sean muy duras o muy estrictas a nivel de armas de fuego o porque Australia esté lejos. Un terrorista o el terrorismo se suele asociar a células organizadas y coordinadas y muchas veces, con los últimos casos, son individuos radicalizados y potencialmente peligrosos con un cuchillo, con una escopeta, con un rifle o incluso con una furgoneta de alquiler. Gracias por esta primera intervención, Guillermo. Claro, garantizar la seguridad a veces se convierte en un reto imposible al 100%. ¿Qué podemos decir sobre este incidente terrorista antisemita que se ha dado en una de las playas más paradisíacas de Australia? Como digo, un evento que reunía a familias, un evento que daba el inicio a una celebración, una festividad judía y que trae a la memoria además otros hechos lamentables como el que se vivió en octubre en algún momento también. Mira, Ruth, claro que trae un riesgo el decir que se puede dar un 100% de seguridad y el hecho mismo que Australia tenga una de las leyes más rigurosas en ese tema. Entonces no estoy diciendo que fue eso lo que ocasionó, pero el hecho de, como mencionó Braulio, que haya tenido ya un seguimiento al padre de los dos Akram, pues permite pensar cómo es que en medio de lo que se puede haber dado en cuanto a esas investigaciones, estos dos hombres pudieron no solo llegar a estas armas, sino salir todo el mes de noviembre y regresar a un país donde sí está señalado el tema mismo del terrorismo. Entonces me parece que Australia va a tener que revisar cuáles son estos
controles que tiene de su seguridad en cuanto a armamento y en cuanto a seguimiento de personas que pueden salir y regresar, que no son nacionales como tales. Ahora, Alejandro, ¿en qué punto nos quedamos? Al hablar de las fuerzas de seguridad, estaban preparadas para un evento masivo, en un espacio abierto, como en este caso se dio en una playa. ¿Cómo ve usted este incidente terrorista? Bueno, este hecho terrorista lo que muestra es que los terroristas saben utilizar y aprovechar muy bien la idea de vivir de la vida en sociedades libres. Australia es una democracia, es una sociedad libre. Por lo tanto, los ciudadanos, hasta que no haya pruebas muy claras y muy definidas, o mismo no solo los ciudadanos, los habitantes también, hasta que no haya pruebas de que han cometido delitos o están fuertemente relacionados, no son, pueden ser llamados sospechosos o personas de interés, pero no se los detiene o se los frena, digo, ¿no? Entonces, en este sentido, no hay un control sobre los millones de habitantes de Australia. En este caso, lo mismo, a ciertas personas que se las ha señalado, pero dijeron, no, bueno, no hay nada en concreto, entonces no se lo persigue, no se lo continúa vigilando. Y en este sentido, Australia puede, sí, haber habido confianza de que este tipo de cosas no iba a suceder. Ustedes recién han hablado, los panelistas anteriores, hubo atentados en Europa con camiones, con cuchillos, alguna suerte de lobos solitarios o células dormidas que son, en este caso, claramente fueron aprovechadas por los terroristas para inducir a dos personas a que cometan este acto terrorismo que está basado en el odio. Acá la palabra central es odio en el mundo, digamos, como un fenómeno, como una enfermedad en todas partes, y bueno, hay que estar atento a cómo se las aprovecha, cómo se le introduce o se le inflama también. Muchas posturas también internas dentro de la política o dentro del propio país pueden generar también interpretaciones por parte de grupos o de personas que digan, bueno, vamos a cometer este acto. Yo creo que en ese sentido ninguna sociedad en el mundo está libre de esto. Y este es un tema que sí es importante, que de ahora en más todas las personas y todas las sociedades tienen que elevar su nivel de alerta respecto de la posibilidad de estos atentados. Y ya vamos a hablar sobre estos niveles de alerta. Ya hay algunas ciudades que incluso están hablando de suspender ciertas actividades en época navideña por alguna alerta efectiva de ser presos de atentados terroristas. Antes, Braulio López, quiero citar, usted hace un momento se refería a cómo se desempeñó en su momento las fuerzas de seguridad, pero por ejemplo, el nombre Ahmed Al-Ahmed ha acaparado decenas de titulares en los medios de comunicación de todo el mundo. Vamos a ver esta heroica acción. Fue justamente grabada por uno de los testigos cuando se daba este tiroteo en Bondi Beach, la playa más popular de Sydney. Este hombre sale corriendo hacia donde estaba el atacante. Con gran destreza le arrebata el arma antes de apuntarle con ella y obligarlo a retirarse de este lugar. Durante el forcejeo, Ahmed ha sufrido algunas heridas, ya ha recibido entre 4 y 5 balazos al momento de realizar esta hazaña. En este tipo de situaciones, ya después cuando le hacían la entrevista a este hombre que ha acaparado los titulares, se decía, nunca había tenido el dominio de un arma, pero hablemos sobre esos héroes, también su riesgo de su propia vida, que salen a veces en medio de una desgracia como la vivida en esta playa. Sí, Ruth, sí, simplemente decir que nadie está preparado para ser un héroe. Nadie nace o nadie, bueno, vive pensando que va a ser héroe algún día. Yo creo que en ese caso existen varias hipótesis.
yo me aventuraría a decir que la propia desesperación, el ver que puedes ser una víctima más, y entre actuar, intervenir y quedarte mirando y ser una víctima, el ímpetu de este hombre, pues le llevó a lanzarse de lleno contra el terrorista y a neutralizarle. Yo creo que también se vio con la capacidad. Se ven que son dos hombres de una envergadura considerable. Creo que más valorar cómo te ves tú de capaz es la vida y la muerte. Ver que puedes vivir o no, pero lo intentas y no te vas a quedar mirando a que te encañone, a que te apunte a ti y que seas una víctima más. Creo que es fruto de la desesperación, de valorar en segundos que puede ser la siguiente víctima y decidir actuar y, pues por suerte neutralizarle. Ya le digo, nadie nace pensando que va a ser un héroe, ni nadie se despierta por la mañana pensando que va a ser ni un héroe o una potencial víctima. Claro, una reacción que tiene que ver también con el instinto en ese momento de supervivencia, de proteger, de no quedarse parado. Ahora, Guillermo y Alejandro, vamos a comentar lo que decía yo hace un momento. De hecho, se conoció que Francia ha suspendido el tradicional concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos. Refuerza su seguridad por una altísima, dicen las autoridades, altísima alerta terrorista. Están temiendo atentados en lo que son los mercados navideños, muy concurridos en estas épocas, en París, en otras ciudades también. Restringen también el tránsito y estacionamiento y aumenta la vigilancia de los peatones que están disfrutando de las luces de Navidad en familia, haciendo su viaje o su recorrido. Cuando una ciudad en Europa tiene o informa sobre esta altísima alerta terrorista, ¿qué significa realmente, Guillermo? Mira, Ruth, a mí me parece que Europa está pagando caro su apertura, su demasiada apertura, porque el hecho de que suspenda estos procesos navideños porque ciertos grupos, que aquí no podemos hablar ni siquiera que ciertos grupos radicalizados, sino que son los grupos que viven en cada uno de esos países, han atacado y han amenazado con que no se sigan haciendo estos mercados navideños, estas tradiciones navideñas. Vemos la acción, por ejemplo, de la presidenta Meloni en Italia respecto al pesebre. Entonces, aquí se están jugando ataques de civilización, si podemos llamar de esta manera. Si uno puede pensar las acciones de cuidado del gobierno en suspender estas acciones, lo que hace pareciera en cuidar a sus ciudadanos, pero a la larga le está dando la razón a estos grupos que buscan corromper esas tradiciones y que con la amenaza de supuestos ataques terroristas están tratando de seguir incidiendo en la cultura europea. Alejandro, ¿algo que acotar? Sí, coincido totalmente con Guillermo. El problema es que los gobiernos están temerosos, obviamente, y quieren cuidar a sus ciudadanos. Entonces, lo peor que puede ser es que realmente los terroristas ganen si se suspenden este tipo de acciones, porque bueno, la Navidad es parte del caso de Occidente, es parte de Europa, es parte del cristianismo en esa región, es un evento central. Entonces también prohibirlo es un éxito por parte de estos grupos. Lo que significa que, bueno, las fuerzas de seguridad, todas, tienen que aumentar obviamente el alerta y como bien ustedes han comentado recién, el movimiento de automóviles, la presencia de mayor fuerza policial o gente especializada prestando atención, digamos, caminando entre la gente, porque también a veces una sola persona con un cuchillo puede hacer mucho daño. Lo importante es mantener el espíritu de la fiesta a pesar de todo, ¿no? Eso es muy importante también. Alejandro, ahora que estamos hablando de los terroristas, por ejemplo, volviendo al tema de esta celebración judía en Bondi,
Ahí los terroristas, los atacantes, se trataba del padre de 50 años, su hijo que según las autoridades ha despertado de un coma después de haber sido herido, 24 años tiene esta persona. ¿Qué nos dice esto sobre la radicalización en contra de judíos además, Alejandro? Bueno, ahora en principio realmente los judíos son el blanco del momento, digamos, han cobrado mayor relevancia histórica, era muy importante y ahora ha resurgido, producto de los eventos de la guerra de Israel contra Hamás. Esto también lo que muestra que el antisemitismo se ha esparcido a todas las sociedades, digamos, ahí donde haya gente que realmente tiene una semilla de odio, encuentra en el antisemitismo su expresión. O sea, lo que quiero decir es que realmente la gente que tiene una predisposición a odiar, que odia mucho, bueno, también en este caso adoptan este lugar. Y además hay medios ahora también mucho más fáciles para captar a estos grupos, a estas personas. Fíjense que más o menos estas dos personas no actuaron encuadrados dentro de no aparecen encuadrados dentro de una célula, de un grupo, sino que viajaron, se supone, en Manila, adquirieron el entrenamiento, obviamente tenían la voluntad de hacerlo, estuvieron 30 días en una casa, en un departamento, en una casa alquilada, previo a hacer este ataque, donde se prepararon finalmente para hacer este ataque. Pero lo que nos dice que son personas que realmente están enceguecidas por el odio y están dispuestas a cometer estos actos de terrorismo en pos de una causa que realmente es no predica justamente no soluciona los problemas, sino es que no va a llegar, ni la paz, ni va a resolver los problemas que ellos le achacan a sus blancos o a sus víctimas. O sea, en ese sentido es un problema generalizado que hay que, digamos, también que hay que atenderlo. Y hay que estar atento y bueno, y un tema es la vigilancia también, obviamente, en las redes sociales, que realmente son un instrumento fabuloso de comunicación, pero también son un instrumento ahora, el mal ha aprendido a utilizarlo y justamente a encender o alentar el lado más oscuro de muchas personas. Justamente allá quiero ir, Braulio López, usted como criminólogo, ya lo ha citado bien Alejandro, o lo ha puesto sobre la mesa. ¿Qué papel están jugando las redes sociales, los discursos, además de odio, en toda esta situación, la incubación de este tipo de ataques como el que se ha vivido en Australia? Las redes sociales, los medios de comunicación principales también deben contribuir lo primero a no lanzar esos mensajes de odio, sino a todo lo contrario, a prohibirlos, a eliminarlos, a fomentar lo que es el sino de las redes sociales, que es la comunicación, la apertura, la globalización, la aceptación y la tolerancia de que cada uno pueda exponer, pueda hablar de temas, pueda tener la confesión religiosa que quiera, pueda tener la ideología política que quiera. Lo que no podemos hacer es lanzar, o no se pueden hacer desde redes sociales, o desde medios de comunicación, o incluso desde los responsables políticos y gubernamentales de muchos países, es lanzar proclamas cargadas de odio, en este caso antisemita, que en cierto modo, aunque no justifican las agresiones, sí que le quitan mucho hierro y mucho peso. Si en redes sociales se fomenta, como pasó en España, que se boicotee la final de una vuelta ciclista, o si se quiere sacar a un cantante o a un participante de un festival de canciones como es Eurovisión, se contribuye poco a pacificar y a calmar esas tensiones. Es lo que se intenta en redes sociales. Claro, los discursos. Es que todo el mundo pueda... Sí, hay que tener mucho cuidado con esos discursos. Y lo digo, tanto en redes sociales como en medios generales. Así es, discursos de odio. Como en responsables políticos.
Y ciertamente. Braulio, me voy a ir a cumplir un corte comercial, regresamos inmediatamente. Esto es Ángulo. Israel, a propósito, está alertando a sus ciudadanos sobre posibles situaciones similares, imitaciones de este ataque que se ha registrado en Sydney. Ha pedido prudencia, cautela a sus ciudadanos. Vamos a un corte. Antes los dejamos también con la oración que hizo el Papa León XIV. Ha rezado por las víctimas que ha dejado este ataque armado. Oremos por todos los que sufren a causa de la guerra y la violencia. En particular, hoy quiero encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista perpetrada ayer en Sydney contra la comunidad judía. Basta ya de estas formas de violencia antisemita. Debemos erradicar el odio de nuestros corazones. Ahí vemos a miembros de la comunidad judía en Sydney que se han reunido muy cerca de este lugar, el sitio del tiroteo en Bondi Beach, para conmemorar otro día del Hanukkah, esta festividad judía. El ataque se ha producido en el parque Archer junto a la playa de Bondi y lo hacían durante una celebración. Era el primer día donde pues había niños con caras pintadas, padres sosteniendo globos, familias enteras disfrutaban en unión, habían bebés, un evento organizado por la comunidad judía de Shabbat. La diáspora judía australiana es pequeña, pero está profundamente arraigada en la comunidad en general. 150.000 personas se identifican como judías en este país de 27 millones de habitantes que ahora han quedado pues en un duelo y en un silencio absoluto a esperar las investigaciones sobre este lamentable ataque en Bondi. Feels really vulnerable. It feels like se siente muy vulnerable, se siente como si nunca lo hubieras escuchado. Siempre lo escuchas en las noticias, siempre pasa en el extranjero, pasa en Israel, pero nunca nos pasa aquí. Se supone que este es nuestro lugar seguro, especialmente Bondi, que era uno de los lugares más mágicos y divertidos, donde todo gira en torno a, ya sabes, en la época de las bromas y de repente sentirte casi traicionado, sentirte como... es difícil de describir. Guillermo, traigamos a colación lo que ha dicho Benjamin Netanyahu, que culpa directamente al gobierno de Australia de incentivar, lo decía, la masacre terrorista que ha ocurrido en Sydney por reconocer al Estado palestino. Ya Israel está pidiendo a sus ciudadanos en el extranjero acudir solo a celebraciones judías que estén protegidas ante posibles imitaciones de un atentado como el que se ha registrado este fin de semana. ¿Cuánta razón o carga de razón puede tener estas afirmaciones que ha venido de parte de Benjamin Netanyahu? Mira, Ruth, definitivamente en estos tiempos estamos viviendo un asunto que va más allá de lo puramente religioso, si podemos llamar de esa manera. Estamos entrando en situaciones geopolíticas y en intereses político-diplomáticos que van un poquitito y que desde la perspectiva misma de Netanyahu en sus declaraciones lo que perciben y lo que se puede creer es que el antisemitismo viene apoyado por los países que están en Naciones Unidas reconociendo a Palestina, sobre todo en un proceso donde tú encuentras a Israel en el problema de Gaza y en el problema de reconocimientos, a tratar de entender por qué es que nosotros tenemos que solucionar estas cosas y por qué los países no apoyan en estos procesos para bajar estos llamados, por decirlo así, de parte de los radicales para ir en contra de los judíos, entendiendo cómo el Estado Islámico pudo cooptar a estas personas y llevarlos a un proceso de ir en contra de los judíos en Australia, que era, por decirlo así, un llamado también a aquellos países que pueden sentirse más seguros. Ahora, inmediatamente, a partir de lo que decía Guillermo, para comentarlo con Alejandro, vino la respuesta del primer ministro de Australia y decía, parece que esto estuvo ciertamente motivado por la ideología del Estado Islámico, afirmaba el primer ministro, pero dijo no creer
que este atentado guarde relación con el reconocimiento por parte de Australia del Estado de Palestina, como lo sugirió el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Alejandro, aquí estamos hablando de posturas que han tenido los países, luego pues también podemos comentar qué ha pasado después de el plan de paz de Donald Trump, Israel, el grupo terrorista Hamas y demás. Bueno, el proceso de paz o la pacificación de la zona ahí de Gaza está en proceso, digamos. ¿Se llegará o no se llegará? No parece haber demasiado. Los analistas no son muy optimistas de que en un futuro, en algún momento, que esto perdure. Pero no creo, como dijo, yo creo que obviamente el primer ministro Netanyahu está absolutamente conmovido y está empleando justamente este hecho trágico para enrostrar a los países que apoyaron la solución de dos países como parte también culpable de esto. Yo creo que son dos eventos, el apoyar dos estados o no es independiente a que se haya producido este atentado. Como te estaba diciendo Guillermo también, y también ustedes, la región, y recién decía alguien, una señora que decía, nos sentimos inseguros, esto acá no podía suceder. Bueno, este es el punto. Nosotros en la Argentina hemos sufrido en el año 94, o sea, sufrimos dos atentados terroristas con bombas. Uno, en el caso nuestro, fueron con bombas, uno en la Embajada de Israel en el año 92, y en el año 94 se voló la sede con un coche bomba al edificio de una asociación comunitaria judía, con la cual tuvimos más de 100 muertos en ambos, ¿no? Más de 100 muertos en ambos atentados. Entonces, digamos, y también la idea es, boche, Argentina o Sudamérica, tan lejano, esas cosas no podían pasar, pero pasaron. Entonces, lo que pasa es que hay el terrorismo ahora es un método de acción global ahora, con posibilidad de globalizarse, y se ha extendido. Esto lo que muestra que hay sectores, hay grupos dentro de esta cruzada islámica que no han bajado las armas y no bajan la guardia. Entonces el resto de las sociedades tienen que estar atentas, no podés bajar la guardia. No pueden bajar la guardia, tienen que mantenerse y también cooperar. Pero creo que son dos hechos independientes, en el sentido de que no es que esto se lanzó por lo que pasa en Gaza, sino que esto ocurre porque es parte de una guerra que existe. Entonces hoy Australia, en otro momento será otro lugar, en algún momento fuimos nosotros, y otra vez serán mismo otros países en Asia, ¿no? O sea, y Europa ni hablar. Justamente el año pasado un camión atropelló un mercado de Navidad que fue terrible también. Así que ese tipo de cosas pueden suceder. A eso estamos expuestos en esta etapa del siglo XXI. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, regresamos inmediatamente a las conclusiones en ángulo para analizar también con mi panel cómo debe ser ahora, después de lo sucedido el fin de semana, custodiada quizás una festividad judía, un entorno familiar, para que esto, como lo ha dicho el primer ministro Netanyahu, posiblemente hay ese riesgo de que pueda ser imitado. Entonces, ¿cómo deben ser tomadas las precauciones, las medidas de seguridad después de lo ocurrido hace pocos días en Australia? Volvemos enseguida. Seguimos en ángulo. Las autoridades en Australia mantienen acordonada todavía la zona de playa de Bondi. Se ha desplegado también un operativo mientras están avanzando las investigaciones, las pesquisas que den más luces sobre estos hechos repudiables vividos el fin de semana, descartar nuevas amenazas, por supuesto, en lo que ha supuesto el peor tiroteo de la nación en 30 años, el atentado más sangriento del país. Ya se han indicado que los presuntos atacantes, los que han sido señalados hasta el momento, eran padre e hijo, identificados como Shahid Ahram y su hijo Naved Ahram, originarios del suburbio de Sydney, según lo han dicho fuentes de seguridad.
Sajid, de hecho, contaba con licencia de armas desde hace una década, tenía al menos 6 armas registradas con su nombre. Habrían ido también, según las últimas investigaciones, a prepararse durante el mes de noviembre con algunas estrategias del grupo El Estado Islámico. Tiempo de las conclusiones en ángulo. Voy a empezar con Braulio, la reflexión final, las conclusiones, cómo debería, al menos por ahora, ser la custodia en una festividad judía celebrada en un entorno familiar. Ya se ha pedido prudencia, se ha pedido que hay que tener mucho cuidado, pero particularmente en estos espacios donde hay personas que quieren dañar a la comunidad judía. Primeramente, estableciendo unas medidas de seguridad en esos perimetrales, en esas zonas, unas medidas de seguridad en diferentes espacios y momentos, medidas preventivas en cuanto a potenciales individuos potencialmente peligrosos que puedan estar bajo vigilancias, tenerles más focalizados, y luego en esos lugares de celebración en los que que haya multitud de personas concentradas para celebrar eventos y festividades, como pueda ser de tipo religioso. Yo creo que establecer unas medidas de seguridad y unas medidas de protección exhaustivas, y concienciar también a la sociedad de que esas medidas de seguridad, de que esos registros, esas protecciones perimetrales, esos controles de accesos, no sean tomados como algo que entorpece la celebración, sino como algo que garantiza su celebración. Concienciar a la gente de la seguridad es muy, muy importante. Mira, definitivamente lo que no tenemos que olvidar también es que este evento nos recuerda que el antisemitismo y ese extremismo violento que no quisiéramos que estuviera presente, pero lo sigue siendo, siguen siendo amenazas reales en el mundo, y más aún pensando en lo que no podría darse en sociedades tan abiertas como la australiana. Y más allá de la política, la humanidad misma debe compartir la responsabilidad de rechazar el odio y promover una convivencia que nos permita alcanzar la dignidad y el respeto de todas las personas. Eso quiere decir lo que están haciendo los gobiernos. Los gobiernos deben ser cuidadores de su cultura, de su país y de sus ciudadanos, y no deben de ceder a estas presiones, y deben de tener las políticas de seguridad para poder guardar a cada uno de los ciudadanos, y eso lo estamos hablando en todo el mundo donde se está generando estos procesos. Yo pienso que lo que estaban diciendo tanto Braulio como Guillermo es correcto. Los estados, los países deben mantener la vigilancia frente a la posibilidad de estos atroces ataques que se producen y que se pueden seguir produciendo. No hay que perder la vigilancia, y bueno, nosotros también hemos visto cómo se mejoró la seguridad aérea también, a partir de los atentados del 11 de septiembre. O sea, esto sí que escala en que la sociedad entienda que un aumento de la vigilancia va a favor de ellos, pero tampoco la solución es que la sociedad se encierre, pero sí mayor vigilancia y atención y cooperación también entre los gobiernos, para poder, mitigar las posibilidades de estos atentados. Y trabajar sobre el tema del odio tiene que ver con, controlar las expresiones públicas que tienen que ver con dañar a otros, que no son hechos simpáticos o divertidos o furias del momento, sino que pueden llegar a tener consecuencias gravísimas para otros. Guillermo, eso de los discursos de odio tan importantes, y ya Alejandro lo ha mencionado, Braulio también lo mencionaba, por parte a veces de autoridades, hay un lenguaje, un discurso de odio que no solo vienen de extremistas.
ese mensaje, quisiera cerrar con ese mensaje también, ¿cuál es su reflexión al respecto? Ruth, ese es un tema demasiado importante porque lo que tienen que entender los políticos, los estadistas, es que sus narrativas generan la realidad en la que quiere vivir el país. Y cuando esas narrativas lo que están generando son esos mensajes que no parecen de odio, pero que son de odio y generan la violencia, es cuando tienen que tener cuidado. Creo yo que esas narrativas no van más allá pensando en lo que pueden generar, y es donde tenemos que tener ese gran cuidado. ¿Qué narrativas están generando desde los gobiernos para evitar estos tiempos de violencia? Vamos aquí a una pausa, esto es Ángulo, volvemos enseguida. Hemos hablado en Ángulo sobre el atentado de ataque terrorista repudiable que se ha dado el fin de semana en Australia. Varias personas muertas, decenas heridas en medio de una fiesta, una celebración judía. El padre, uno de los atacantes, según las autoridades, pues uno de los sospechosos de haber alarmado a toda esta población, falleció. Su hijo ahora pues debe responder ante la justicia. Extremismo islámico en un país que es muy firme con el control de armas, pero aquí también hemos hablado sobre la situación que a veces no puede existir o un país garantizar una seguridad absoluta, como lo que ha pasado en las últimas horas en esta hermosa playa en Australia. Voy a agradecer a quienes han participado con su criterio, con su análisis en el programa Ángulo el día de hoy. Braulio López, él es analista de geoestrategia policial, criminólogo, nos ha acompañado con su visión desde España. Muchas gracias, Braulio. Gracias a ti siempre, Ruth, por darnos espacio para la opinión. Gracias también tener el criterio de Guillermo Pacheco. Él es analista en seguridad. Gracias por haber estado con nosotros, Guillermo, hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti, Ruth. Es un privilegio compartir siempre contigo. Y mi gratitud también para Alejandro Corbacho, experto en temas de seguridad, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad UCEMA. Gracias por haber estado con nosotros, Alejandro. Muchas gracias a ustedes también y los felicito por cómo abordan estos temas, con el coraje que los abordan. Los felicito realmente. Gracias a ustedes que son el complemento ideal para ponerlos cada día sobre la mesa. Esto ha sido Ángulo, me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.